Mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto saludarlos nuevamente. Permítame darle la bienvenida a la lectura de las Escrituras, versículo a versículo. Usted sabe, estamos leyendo la epístola del apóstol Pablo a los Romanos y la semana pasada nos quedamos en el capítulo número 7, verso 6. Así que le pido de favor que tenga su Biblia a la mano para que juntos empecemos a leer versículo a versículo. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Insisto, Pablo nos está haciendo preguntas para hacernos reflexionar un poquito, y es que la idea es que nos quede súper claro el mensaje que nos está dando Pablo. ¿Vamos a pecar para que la gracia abunde? No, la ley entonces es pecado de ninguna manera. Lo que está haciendo Pablo es hacernos entender que bajo nuestras propias fuerzas, bajo nuestro propio deseo de cumplir la ley, no podríamos nunca alcanzar la justificación o la justicia. Lo que está diciendo Pablo es que el ser humano no tiene la capacidad de cumplir con cada uno de los requerimientos que están implícitos en la ley. Entonces, la ley es pecado, dado que la ley me muestra mi condición de pecado. Entonces, ¿la ley misma es pecado? Claro que no. La ley tiene la esencia de quien la realizó, de quien la creó. Dios es el autor de toda la ley. La ley misma, entonces, es santa porque tiene la esencia de su creador, de su diseñador. Entonces, claro que la ley me muestra esa condición o ese error que estoy cometiendo. Porque efectivamente, si la ley no dijera no codiciarás, yo no sabría ni conocería qué es la codicia. Entonces Pablo quiere que tengamos súper claro esas cosas. Mira el versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Mire lo que está haciendo Pablo. Está bastante fuerte lo que está diciendo. Pareciera que Pablo está escribiendo una autobiografía. Parece que está platicándonos cómo es que él se siente respecto a la ley. Entonces, mire, esto está impresionante. Le voy a decir por qué. Siempre que vemos llegar a un ministro a la iglesia, siempre que tenemos a una persona enfrente que nos está hablando, podríamos pensar que esa persona necesariamente es una persona santa, que ya no tiene ningún problema con el pecado. Es más, hemos llegado a pensar que a estas personas, a los ministros, Dios los escucha más que a nosotros. Por eso vamos y le pedimos al pastor, al profeta, al apóstol que ore por nosotros, que nos dé una palabra, porque definitivamente la iglesia los ha puesto en una especie de pedestal, como si no fueran humanos, como si no tuvieran ellos que enfrentarse
todos los días, igual que usted, igual que yo, al pecado. Como si ellos no tuvieran, no sé, algún problema en su mente o alguna atracción hacia el pecado. Entonces Pablo como que nos está, como si estuviera abriendo su corazón y nos estuviera expresando la batalla que él está peleando todos los días con el pecado. Mire, entonces ya él nos está expresando cosas muy honestas de él mismo. Versículo 8 dice: el pecado tomó ocasión por el mandamiento, produjo en Pablo, produjo toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y mire lo que dice en el versículo 9, dice que, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué es lo que hace el mandamiento que pareciera que nos orilla a hacer todo lo contrario? ¿Qué es lo que tiene el mandamiento que hace que estemos pecando? Yo honestamente no hablaría del mandamiento en sí, sino hablaría de mí. Que cuando escucho el mandamiento, todo mi ser, todos mis miembros, todo yo, me impulsa a hacer lo contrario a lo que me está diciendo el mandamiento. No codiciarás. Pareciera que me están diciendo codicia. ¿Ya viste el auto del vecino? ¿Ya viste la casa del vecino? ¿No quieres tener una casa de ese tamaño, un coche de ese modelo? ¿Ya viste la ropa que usa tu amigo? Tú puedes tener una mejor ropa que esa. Pero son mis miembros, son mis ojos, es mi mente, mi pensamiento, la que me orilla a hacer todo lo contrario a lo que dice el mandamiento. Mira el versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí, Pablo, me resultó para muerte. De verdad, a mí me encantaría que todos los ministros, toda la gente que conocemos que está en una posición de enseñarnos, tuviera la sencillez y la humildad para decirnos: yo también me equivoco. Yo también peco. Todos los días lucho con esto. Todos los días peleo con aquello. ¿Y sabe qué pasaría si los ministros nos empiezan a hablar así? Nosotros, los que los escuchamos, sabríamos que son siervos igual que nosotros. Ya no los pondríamos en un pedestal, sino que los abrazaríamos y oraríamos con más fervor por ellos, porque ellos tienen las mismas luchas que nosotros, pero tienen más responsabilidad que nosotros. El mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque definitivamente el mandamiento, la ley que diseñó el Señor, la ley que diseñó Dios, era precisamente para perseverar la vida de sus hijos, de quienes guardaran el mandamiento, de quienes obedecieran el mandamiento. Pero insisto, nuestros miembros están orientados al pecado, y obviamente el mandamiento, en lugar de generar vida en mí, lo que hace es generar muerte, no física. Otra vez le insisto, Pablo no está hablando de una muerte física, está hablando de esa muerte espiritual, en donde la relación que tenemos con Dios muere completamente, está seca.
no tiene movimiento, está estancada, está muerta. Versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Mire, Pablo de alguna manera nos está expresando lo que pasó allá en el jardín del Edén. El Señor les encargó a Adán y a Eva que no comieran de ese árbol. Y el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, fue con Adán y Eva y les dijo: oigan, no van a morir. Si ustedes comen de ese fruto, el fruto que Él les dijo que no comieran, ni se preocupen, no van a morir. Así actúa el pecado, mi amado hermano. Así seduce nuestra mente, así seduce nuestros sentidos, diciéndonos que el mandamiento no sirve, que no es totalmente cierto, que podemos darnos el lujo, la libertad, el gusto de pecar. Así seduce el mandamiento. Usa, tomando ocasión del mandamiento, el pecado viene y nos engaña. Nos dice: si no está tan mal, no te va a pasar nada. El Señor ya perdonó tus pecados. Versículo 12. De tal manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo, a pesar de esa batalla, de esa lucha constante contra el pecado, sabe reconocer que la ley es santa. Lo que dijimos al principio. Y es santa porque el que la creó, el que la diseñó, es santo. Es justo y es bueno. El mandamiento es santo, es justo y es bueno. ¿Por qué? Porque el que la diseñó, el que lo diseñó, el que pensó en una estructura para bendecir y para darle vida a la humanidad, es santo, es justo y es bueno. Por lo tanto, el mandamiento también es santo, es justo y es bueno. El problema somos nosotros, que no abrazamos ese mandamiento, que no obedecemos ese mandamiento, que no vamos tras el guardar cada uno de los mandamientos. Y es que, aunque bien tuviéramos la buena intención de guardar todos esos mandamientos, el pecado, haciendo uso del mismo mandamiento, viene, nos engaña y ¡pum!, caemos de nuevo. Ahora, esto no es una justificación para quien voluntariamente va y peca, para quien voluntariamente va y se deja seducir por el pecado. Aquí está Pablo hablando de una lucha constante, contra pensamientos, contra ideas que contradicen la voluntad perfecta de Dios. No se trata de ir y pecar y decir: ay, es que el pecado que vive en mí me jaló a hacer esto o aquello. No, Señor. Se trata de pelear contra eso. Se trata de rechazarlo. Se trata de decirle que no. Se trata de despreciarlo, de aborrecer el pecado. Claro que va a ser una lucha, claro que va a ser una batalla, pero solamente los llamados, los escogidos están dispuestos a pelear esa batalla. Versículo número 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. A ver,
Pablo está diciendo, okay, saben, me queda clarísimo que el mandamiento es santo, que el mandamiento es bueno, que el mandamiento es justo. Entonces, si el mandamiento es justo y si es bueno y si es santo, este mandamiento viene a ser muerte para mí. No, 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 de ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, el pecado no solamente te va a querer seducir para que caigas una vez. El pecado va a tomar ocasión del mandamiento no solo para seducirte y que tropieces, sino que lo va a hacer hasta verte destruido, hasta verte fracasado, hasta verte derrotado, porque así es el pecado. Versículo número 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. No sé si se está percatando qué está sucediendo aquí, cómo Pablo nos está ilustrando, cómo nos está pues sí, ilustrando su propia condición. Es como si hubiera dos mundos dentro de él peleándose. El mundo espiritual, obviamente queriendo honrar, glorificar a Dios y sujetarse a su voluntad. Y el mundo de esto, del cuerpo físico, de la carne, que mi amado hermano, no es posible, según lo que leímos en los primeros versículos, deshacernos de la ley a menos que muera este cuerpo. Y mire, entonces no va a haber forma de zafarnos, de desafanarnos, de desligarnos de la ley, a menos que este cuerpo muera. Si usted ha sentido remordimiento porque en esa lucha de honrar, de obedecer, de glorificar a Dios en su vida cotidiana, en su diario vivir, en su día a día, si usted ha sentido cierta frustración porque en ese proceso se ha equivocado, ha pecado, y aunque el pecado sea, déjeme decirlo así, aunque el pecado sea muy pequeño, aunque el pecado sea un arranque de ira, un arranque de enojo, eso nos frustra a nosotros. Pero Pablo nos está diciendo, oigan, eso no se va a acabar hasta el último de sus días. Mientras ustedes posean ese cuerpo físico, esa batalla no se va a terminar. La ley es espiritual. Mi espíritu está inclinado, está orientado a guardar, a desear y a anhelar guardar la ley y obedecer a Dios. Pero mi carne está orientada a servir al pecado. Versículo número 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Otra vez está hablando Pablo de esa
de esa batalla, de esa lucha entre mi espíritu que quiere honrar a Dios y mi carne que quiere servir al pecado. Quiero servir al pecado, quiero servir a Dios, perdóname, quiero servir a Dios, quiero servir a la justicia, quiero servir a la verdad. Y de repente, sin darme cuenta, ya le mentí a mi esposa, ya le mentí a mis hijos, ya le mentí a mi familiar, ya le mentí a mi hermano de la iglesia. Trato de honrar a Dios, de glorificar a Dios. Trato de serle fiel, de obedecerle, de no fallarle. Y de repente ya hice un negocio que sé que detrás de él hay un fraude. Lo que hago no lo entiendo, miento y no logro entender por qué le mentí. Y hacer ese tipo de cosas me hace saber que la ley definitivamente es buena. Porque la ley ya me dijo no mientas, pero es mi condición física, mis miembros, mi cuerpo, la que me lleva a mentir. La ley definitivamente es buena. El problema está aquí, el problema está aquí, el problema está aquí, aquí, en mis miembros, en todo mi ser, en mi cuerpo físico. Ahí está el problema. La ley definitivamente es santa. El mandamiento definitivamente es santo, es bueno, es justo. Versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Claro, quiero honrar a Dios, quiero servir a la verdad y miento. Es el pecado que está dentro de mí, que está inerte aquí en este cuerpo, en esta mente, en estos labios. Es el pecado el que hace que rechace yo la voluntad de Dios, que rechace ese anhelo y ese deseo de servir y de honrar a mi Padre, a mi Salvador, a mi Señor. Y yo sé que en mí, esto es aquí en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Mi hermano, quiero que vea y que se dé cuenta que no solamente usted, que no solamente yo batallo con muchas cosas todos los días. Mire este siervo de Dios, el cristiano más prominente, el cristiano más entregado, más fiel, más devoto en la historia del cristianismo. Adivine quién fue. Este señor que está diciendo que todos los días lucha contra sus pensamientos, contra su cuerpo, que se niega a servir a su Señor.
Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ya no quiero gritarle a mi esposa, ya no quiero gritarle a mis hijos, ya no quiero tener pensamientos, ya no quiero equivocarme, ya no quiero ser tan avaro, ya no quiero mentir, ya no quiero hacer aquello que desagrada a Dios. Y si me descuido tantito, vuelvo a cometer el mismo error. Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo diciendo esto. Pablo, mi amado hermano, eso a mí me da cierta tranquilidad. Porque uno se juzga a sí mismo y uno se mal califica a uno mismo porque vemos a gente que predica impresionante, que te empieza a decir, Dios me dijo esto, aquello, que ora por ti y algo sucede. Y parecieran esas personas, parecieran como nuestro ideal, como yo quisiera ser como él, yo quisiera ser como ella. Y esto, insisto, me da un poco de paz porque significa que ellos efectivamente son usados por el Señor, pero también luchan sus batallas igual que yo. Ellos también llega el momento en que tienen que voltear con su Señor y decirle, perdóname, porque otra vez te fallé. No hay alguien, mi amado hermano, que sea completamente perfecto, porque si así fuera, esa persona ni siquiera necesitaría de Dios. Estamos aquí en esta condición carnal de pecado porque lo necesitamos a Él. Porque sin Él no somos nada. Porque sin Él no avanzamos. Porque sin Él nos quedamos estancados. Sin Él estamos muertos. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Versículo 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior, según ese hombre que ya fue restaurado, según mi espíritu interior, que se encontró con Jesús, que halló en Jesús a su Señor y a su Salvador, me deleito en la ley de Dios. Claro, ahí está ese algo, ese es mi espíritu el que me está diciendo, ve a la iglesia. Es mi espíritu el que me está diciendo, abre las escrituras. Es ese espíritu, es mi espíritu el que anhela la ley de Dios y el que busca arrodillarme delante de su presencia.
Pero veo otra ley, versículo 23. Pero veo otra ley aquí en mis miembros, en mi cuerpo, que se rebela contra la ley de mi mente. Porque usted y yo, mi hermano, tenemos la mente de Cristo. Entonces, es esa ley la ley de Dios en la que nuestro hombre interior se deleita. Pero hay otra ley que se rebela contra esa ley que se deleita en Dios. Hay un choque, hay una batalla, hay una constante lucha entre querer agradar a Dios y la carne, mis miembros que me jalan hacia el pecado. Y acuérdese una cosa, pecado no es un tema de, ay, ya le fui infiel a mi esposo. Bueno, sí es un tema de eso, pero no solo eso. Acuérdese que el pecado no es un tema de un acto. No es el acto lo que es el pecado. Toda la vida hemos calificado la acción como si fuera ese el pecado. Toda la vida hemos calificado que Adán y Eva comieron del fruto. Y eso lo calificamos como pecado. Calificamos como pecado el hecho de robarle las pertenencias a alguien. La acción como tal la calificamos como pecado, pero mi amado hermano, el pecado no es la acción es el resultado de lo que ya se generó aquí en su cabeza, en su mente. El pecado no es haberle quitado eso a la persona, sino haber concebido en su mente y en su corazón el deseo de arrebatarle sus pertenencias a alguien más. Por eso Jesús, cuando nos empezó a decir, oigan, ustedes oyeron en la ley que no debes adulterar, pero yo les digo, Jesús siempre, pero yo les digo, el hecho de que tú te metas con otra mujer o con otro hombre es una consecuencia del pecado. El pecado real por el que te va a juzgar el Señor es que deseaste en tu corazón estar con una persona que no era tu pareja. El pecado entonces se manifiesta en mi mente al tener un pensamiento equivocado que deshonra a Dios. En mi boca cuando expreso algo, una palabra, un insulto, y deshonra a Dios. Y el pecado también se manifiesta en mis actitudes, en mis acciones. Versículo número 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley en mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, no hay forma de que un día me levante y no tenga que luchar contra un deseo, contra un impulso, contra un pensamiento y fallar y errar el blanco y cometer un error. Miserable de mí.
Mi amado hermano, ahora usted se podría preguntar, oye, pero ¿qué pasa? ¿Por qué yo veo tan tranquilos, tan felices a los incrédulos? ¿Por qué esas personas que se la pasan pecando y pecando no tienen conflictos con ellos mismos? Pareciera que todo les sale bien, pareciera que siempre les va bien, pareciera que son tan felices. Claro. Dado que ellos sirven al pecado por voluntad propia, no hay una batalla interior, no hay una batalla entre su espíritu y su cuerpo. No hay una batalla entre su deseo de obedecer a Dios, porque no tienen la intención de obedecer a Dios, y su cuerpo que los jala, que los orilla hacia el pecado. Ellos no tienen esa batalla, porque esa batalla, mi amado hermano, no es para cualquiera. Es para los escogidos, para los elegidos, para los que decidamos enfrentar el pecado y en esa lucha contra nuestra propia carne, contra nuestros propios pensamientos, intentemos glorificar y honrar a Dios. Usted va a llegar a la plenitud, al punto en el que va a dejar de pecar mientras usted esté en su cuerpo físico. No. Mientras usted le dé lugar a la carne, no. Mientras usted tenga el anhelo, el deseo de servir y honrar a Dios, pero su cuerpo le diga, hey, quédate acostadito en la cama, aviéntate otra película. Es más, ¿qué te parece si te avientas un maratón, toda una serie? No estoy diciendo que eso sea malo, mi amado hermano. Lo que estoy diciendo es que en la medida que le demos lugar a la carne, en esa medida seguiremos equivocándonos, fallando, y seguiremos insatisfechos con nosotros mismos. Pero le tengo una noticia, y es lo que nos va a decir a continuación Pablo. Hubo alguien que, viendo nuestra incapacidad para guardar la ley, Él la guardó por nosotros y entregó su vida por nosotros. Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque es por Él, es por Jesucristo que podemos aspirar a honrar, a glorificar, a servir a Dios con nuestra mente, la mente de Cristo. Aunque definitivamente seguiremos luchando con nuestra carne y con la ley del pecado. Mi amado hermano, le invito a que busquemos más a Dios, a que no nos distraigamos, a que sí, vivamos y disfrutemos
que hagamos cada una de nuestras actividades y en ellas tengamos presente siempre a Dios, a nuestro Señor, para que Él ocupe nuestra mente, para que Él ocupe nuestros pensamientos, para que no le demos lugar a nuestra carne, a nuestro cuerpo, a nuestro viejo hombre. ¿Le parece si oramos? Padre, muchas gracias. Entiendo que el pecado está constantemente acechándome. Ayúdame a aferrarme a ti, a tu palabra, para honrarte en la medida que sea posible. En el nombre de Jesús. Amén y amén.